Yo debería estar muerta. Si todo hubiera seguido el curso que dictaron las leyes de mi país, mi cuerpo habría sido enterrado en silencio hace ya 322 días. Pero no fue así. Estoy viva, y no porque yo lo merezca, sino porque Jesús es real, y Él me rescató de la muerte. Mi nombre es Amira, y nací entre las paredes doradas del Palacio Real de Arabia Saudita. El mármol blanco reflejaba la luz de lámparas de cristal que colgaban como estrellas cautivas, y los pasillos interminables estaban adornados con tapices bordados en hilos de oro. Cada rincón exhalaba poder y riqueza. Fuentes de agua perfumada, jardines secretos donde las rosas florecían bajo el sol ardiente, y salones donde los banquetes nunca terminaban. Mi habitación era un santuario de lujo, pero también una celda invisible. Las cortinas de seda carmesí caían como cascadas sobre ventanales que nunca se abrían. El techo, pintado con constelaciones, parecía recordarme cada noche que estaba atrapada bajo un cielo falso. Mi cama, cubierta de cojines bordados y sábanas de lino traídas de tierras lejanas, era suave como una nube, pero en ella lloré más lágrimas de las que puedo contar. Entre espejos altos y perfumes caros, me miraba y no reconocía quién era. Era una princesa, sí, pero también una prisionera de una vida vacía. Todos creían que lo tenía todo: poder, belleza, respeto. Sin embargo, en mis noches más silenciosas, cuando las luces del palacio se apagaban y el eco de los pasillos se volvía mi única compañía, me preguntaba quién era yo en realidad. Sentía un hueco profundo, una sed que nada podía llenar. Mi educación fue estricta, religiosa, y mi mundo se regía por normas que no se podían cuestionar. Hablar de otras religiones era pecado. Leer la Biblia era traición. Pero dentro de mí había una voz que susurraba: ¿y si existe algo más? Esa pregunta me perseguía día y noche. Años después, cuando viajé a Londres para mis estudios, mi vida cambió para siempre. Era la primera vez que podía caminar por las calles sin escoltas, respirar un aire diferente. Un día, mientras visitaba una pequeña librería, mis ojos se posaron sobre un libro que parecía brillar entre todos, una Biblia. No sé por qué la tomé. Mis manos temblaban. Sentía que estaba cometiendo un crimen, pero algo más fuerte que el miedo me impulsó a comprarla. Esa noche, en la soledad de mi habitación, abrí sus páginas. Mis ojos cayeron en un versículo que parecía escrito para mí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Mis ojos se desbordaron como un río que rompe sus diques. Era un llanto incontenible, profundo, como si cada lágrima arrancara cadenas invisibles de mi alma. Por primera vez, alguien hablaba directamente a mi corazón. No era un Dios lejano, ni un juez severo, sino un Padre que me amaba con ternura eterna. No dormí esa noche. La palabra ardía en mis manos como fuego vivo. Leí durante horas, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. Descubrí que Jesús no era solo un profeta, sino el Hijo de Dios, que murió por mí, que me amó antes de que yo supiera su nombre. Y en ese instante comprendí que no estaba frente a un libro, sino frente a una voz que me llamaba a la vida. Los días siguientes, mi corazón ardía. Cada palabra del Evangelio me quemaba por dentro. Sentía una paz que nunca había conocido, pero también un temor creciente. Sabía que si alguien descubría mi Biblia, mi destino sería la muerte. Sin embargo, ya no podía negar lo que había encontrado. Me arrodillé en el suelo y susurré: Señor Jesús, si eres real, entra en mi vida. No quiero volver atrás. Fue en ese instante cuando algo invisible me envolvió. Una presencia dulce, poderosa. Sentí calor, luz, perdón. Era como si un velo cayera de mis ojos. Desde ese día, supe que mi vida ya no me pertenecía. Volví a Arabia con miedo y esperanza. Miedo a lo que podía pasar, pero esperanza porque llevaba a Jesús dentro. Durante meses oculté mi fe. Oraba en secreto, leía la Biblia escondida entre mis ropas. Pero un día, alguien me vio. Una sirvienta encontró mi Biblia y la denunció. En cuestión de horas, mi mundo se derrumbó.
Soldados entraron a mi habitación, gritaron mi nombre y me llevaron esposada. Recuerdo el frío del metal en mis muñecas, el silencio del vehículo que me llevaba a prisión. Ahí, mientras el guardia cerraba la puerta de hierro, entendí que mi fe me había costado todo, pero no podía negar a Jesús. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Y así comenzó el camino hacia mi ejecución, pero también hacia el mayor milagro de mi vida. Cuando la puerta de la celda se cerró detrás de mí, el sonido del hierro golpeando el hierro retumbó como un eco de eternidad. Era el sonido de la condena. Tenía apenas 27 años y por primera vez en mi vida estaba completamente sola, sin sirvientes, sin vestidos de seda, sin títulos, solo una mujer temblando en la oscuridad. El suelo era de piedra fría y las paredes estaban manchadas por el tiempo y el sufrimiento de muchos antes que yo. Me dijeron que mi crimen era haber abandonado la fe de mis padres y abrazar una fe prohibida. Me dieron 3 días para arrepentirme o sería ejecutada públicamente. Durante esas primeras horas en el calabozo, el miedo me devoraba. Mi mente gritaba, ¿por qué lo hiciste, Amira? Podías haber callado. Pero en medio de esas voces de desesperación, algo más suave me habló dentro. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Caí de rodillas. Lloré como nunca. Le hablé a Jesús en la oscuridad, con palabras entrecortadas, sin saber si alguien me escuchaba. Le dije, Señor, si de verdad me salvaste, si tu amor es tan grande como dice tu palabra, no me dejes sola ahora. Y en este instante sentí que no estaba sola. El aire cambió. Una paz sobrenatural llenó ese lugar húmedo y fétido. Cerré los ojos y vi en mi mente una cruz, brillante, suspendida en medio de la nada. Era como si me dijera, yo ya pasé por ahí antes que tú. Los días siguientes fueron duros. Los guardias me insultaban. Me ofrecían la vida a cambio de una sola palabra, renuncia. Pero yo no podía. Cada vez que lo intentaba, el nombre de Jesús se volvía fuego en mis labios. Recordaba sus palabras, el que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10:33. Una noche, una de las guardias, una mujer endurecida por los años, me dejó un pedazo de pan y me susurró, ¿por qué haces esto? Nadie vendrá por ti. Le respondí con una sonrisa que no sé de dónde salió. Él ya vino por mí. Ella no entendió, pero esa noche soñé con ella. En el sueño, Jesús la abrazaba. Cuando desperté, oré por su alma. Los días se convirtieron en semanas. Fui interrogada, humillada y finalmente sentenciada. La ejecución sería al amanecer del viernes. Mi cuerpo tembló, pero mi alma permaneció firme. No sé explicar cómo, pero sabía que ese no sería mi final. La última noche, me dejaron en una celda más pequeña, con cadenas en los pies. No podía dormir. Solo pensaba en las palabras de Pablo cuando escribió desde la prisión. Estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Segunda de Timoteo 2:9. Comencé a cantar en voz baja, un himno que había aprendido en secreto en Londres. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Mi voz temblaba, pero algo ocurrió. Las luces parpadearon y sentí un viento suave que recorrió el calabozo. No era aire, era presencia. Cerré los ojos y lo vi. Jesús. No con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Su rostro brillaba con ternura y su voz, no humana, sino eterna, dijo, Amira, aún no ha terminado. Te mostraré mi poder. Mi cuerpo se estremeció. Las cadenas en mis pies se soltaron como si alguien las hubiera abierto. El candado cayó al suelo sin romperse. El guardia dormía profundamente.
No entendía lo que pasaba. Solo sabía una cosa: Dios estaba obrando. El reloj del pasillo marcaba la medianoche. En unas horas, el sol se alzaría sobre el desierto, y con él mi ejecución. Yo estaba de rodillas, todavía temblando por lo que acababa de vivir. Las cadenas se habían soltado, el candado estaba abierto, y el guardia seguía dormido como si una mano invisible lo hubiera cubierto con un manto de sueño. No había lógica, no había explicación humana. Lo único que podía pensar era: Jesús lo hizo. Me quedé quieta, tratando de entender si era real. Toqué mis muñecas. Libres. Toqué la puerta. Cerrada. O al menos eso creí. Con un impulso que no era mío, empujé la reja y el hierro se movió suavemente, sin ruido. En ese instante recordé las palabras del libro de Hechos, cuando Pedro fue liberado por un ángel. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel: levántate pronto. Y la puerta de hierro se les abrió por sí misma. Hechos 12, 7 y 10. Mis lágrimas cayeron sobre el suelo. Señor, susurré, si me estás sacando de aquí, guíame tú. No quiero correr si no vas delante. Una voz suave en mi corazón respondió: camina. Tomé aire. Salí de la celda. El pasillo estaba oscuro, pero una luz tenue como un resplandor dorado marcaba el camino. Caminé sin saber a dónde ir, solo siguiendo esa luz. Pasé junto a 3 guardias dormidos, inmóviles como estatuas. Nadie me vio, nadie oyó mis pasos. Sentía una calma sobrenatural. Cada puerta que encontraba se abría sin esfuerzo. Llegué al patio interior de la prisión. El aire olía a arena y metal caliente. Vi la torre de vigilancia. 2 soldados conversaban arriba, pero era como si yo no existiera. Dios me había cubierto con su mano. Me escondí detrás de un muro, respiré profundo y escuché un zumbido en la distancia. Era el sonido de un camión que salía del recinto. No sé de dónde saqué el valor, pero corrí. Corrí con todas mis fuerzas. Mis pies descalzos golpeaban la tierra sin hacer ruido. Cuando llegué al portón, el camión se detuvo por un instante. Aproveché ese segundo y me lancé a la parte trasera, cubriéndome con una manta sucia. El motor arrancó y con él mi nueva vida. Durante horas no supe hacia dónde íbamos. Podía escuchar los latidos de mi corazón y el rugido del desierto. Afuera, los vientos golpeaban la carrocería, pero dentro de mí había paz. Por primera vez desde mi arresto, sonreí. Jesús había cumplido su palabra. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Al amanecer, el camión se detuvo. Escuché voces en árabe, luego pasos alejándose. Me quedé quieta, esperando. Cuando el silencio regresó, bajé lentamente. Estaba en medio del desierto, sola, sin agua, sin rumbo, pero libre. El sol era fuerte, y cada paso me quemaba los pies, pero sentía que el mismo Dios que me sacó de la prisión me guiaría al refugio. Pasé horas caminando. La sed me hacía alucinar. Veía sombras, espejismos, hasta que a lo lejos divisé una cruz. Sí, una cruz, de madera, sobre una pequeña capilla vieja en la frontera. Me derrumbé frente a ella. Una mujer salió corriendo, un velo blanco cubriéndole la cabeza. Era una enfermera cristiana que trabajaba con refugiados perseguidos por su fe. No me conocían, pero me trataron como a una hija. Me dieron comida, ropa y algo que en ese momento no supe apreciar. Silencio. Ese silencio donde Dios habla. Me cuidaron, me escondieron y a las pocas semanas, con ayuda de misioneros, crucé a Jordania. De ahí,
logré volar a Ámsterdam bajo una nueva identidad. Esa noche, en mi pequeño cuarto, me arrodillé, miré al cielo y dije: Jesús, si me dejaste vivir, úsame. No quiero volver al silencio. Quiero contarle al mundo que tú eres real. Y así empezó mi ministerio. Pero mi historia no termina ahí, porque lo que aprendí después cambió para siempre mi manera de ver la fe, el perdón y el propósito. Cuando llegué a Ámsterdam, el aire olía diferente. Era como si el cielo fuera más grande, más libre. Pero dentro de mí todavía había guerra. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las voces de mis captores, los gritos en la prisión, la mirada fría de los jueces que firmaron mi sentencia de muerte. Estaba viva, sí, pero mi alma seguía encadenada. Una familia cristiana me recibió en su casa. Eran misioneros que trabajaban con refugiados perseguidos por su fe. No me conocían, pero me trataron como a una hija. Me dieron comida, ropa y algo que en ese momento no supe apreciar: silencio. Ese silencio donde Dios habla. Las noches eran largas. Tenía pesadillas. Me despertaba gritando, sudando, con el corazón acelerado. A veces me preguntaba si había hecho bien. Había perdido todo: mi familia, mi título, mi país. Y aunque sabía que Jesús me había salvado milagrosamente, me costaba entender por qué me sentía tan rota. Una noche, mientras oraba, abrí la Biblia que había llevado conmigo desde Londres. Sus páginas estaban gastadas, manchadas por lágrimas. Leí un pasaje que me atravesó el alma. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Cerré el libro. No podía. No después de lo que me habían hecho. Le dije a Dios: no me pidas eso, Señor. No puedo perdonarlos. Y en ese instante sentí su voz dentro de mí, tan clara como aquella noche en la prisión. No puedes, pero yo sí. Déjame hacerlo en ti. Lloré. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Recordé los rostros de los que me habían traicionado: mi prima que me denunció, el juez que me condenó, el guardia que me escupió. Uno a uno los fui poniendo en manos de Jesús. Te los entrego, Señor. No quiero odiar más. Y algo se rompió dentro de mí. O más bien, algo se liberó. Por primera vez dormí en paz. A la mañana siguiente, al mirar mi reflejo en el espejo, ya no vi una fugitiva ni una víctima. Vi una mujer nueva. Libre no solo del calabozo, sino del rencor. Comencé a asistir a una pequeña iglesia local. No hablaba bien el idioma, pero no importaba. Cuando cantaba en How Great Thou Art, mis lágrimas corrían sin control. Allí, entre personas simples, descubrí que el reino de Dios no se mide por coronas, sino por corazones transformados. Con el tiempo, los pastores me invitaron a compartir mi testimonio. Al principio me negué, tenía miedo, pero una anciana me dijo algo que marcó mi alma. Hija, cuando Dios te libera, no es solo para ti, es para que liberes a otros. Empecé a visitar refugios, hospitales, centros de ayuda. Escuchaba a mujeres perseguidas, a huérfanos de guerra, a hombres que habían perdido todo por creer en Cristo. Y cada vez que hablaba sentía que las palabras no eran mías. Era el Espíritu Santo hablando a través de mi voz. Un día, mientras testificaba en una reunión, una mujer musulmana se acercó llorando. Me dijo: yo soñé con un hombre vestido de blanco que me decía que buscara a la princesa que él había salvado. Nos abrazamos. Su nombre era Leila. Hoy ella también sigue a Jesús. Supe entonces que el milagro no fue solo mi liberación, sino mi transformación. Jesús no solo me salvó del filo de una espada, me salvó del veneno del odio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Segunda de Corintios 5:17. Y cada vez que pienso en mi pasado, ya no siento miedo. Siento gratitud, porque comprendí que el verdadero poder no está en un trono, sino en una cruz. Pero aún faltaba algo. Dios tenía un propósito más grande que yo no imaginaba: ayudar a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Lo que empezó como una historia de dolor se convertiría en una misión de esperanza. Pasaron los años y lo que empezó como una historia de supervivencia se convirtió en un propósito divino. Había pasado de vivir en un palacio de mármol a un pequeño apartamento en Ámsterdam, pero nunca me había sentido tan rica. Cada día al despertar, agradecía a Dios por el simple hecho de poder abrir los ojos sin miedo. Sin embargo, mi corazón ardía. Sabía que mi historia no podía quedarse solo en mí. Una mañana, mientras oraba, el Espíritu Santo puso algo claro en mi mente. Ayuda a los que sufren lo que tú sufriste. Esa frase fue como una orden celestial. Comencé a visitar iglesias, a contactar organizaciones que ayudaban a cristianos perseguidos en Medio Oriente y África. No tenía experiencia, no tenía dinero, pero tenía un testimonio, y con eso bastaba. Así nació un pequeño ministerio, con apenas 3 personas. Lo llamamos Luz del Desierto. Nuestra misión era llevar esperanza, Biblias y apoyo a los que viven su fe escondidos, a los que oran en silencio porque hacerlo en voz alta les costaría la vida. Al principio era solo un sueño, pero Dios fue abriendo puertas. Misioneros que ni conocía comenzaron a contactarme, contándome historias similares a la mía. Algunos habían perdido a sus familias, otros habían pasado años en prisión, pero todos coincidían en una cosa: Jesús nunca los abandonó. Comencé a viajar. Fui a Turquía, Egipto, Líbano. Cada rostro que veía me recordaba mi propia historia. En cada campamento de refugiados encontraba a alguien que necesitaba escuchar que Dios todavía hace milagros. No me importaba si dormía en el suelo o si no había comida. Cada vez que una persona entregaba su vida a Cristo, sentía que mi propósito se cumplía un poco más. Recuerdo especialmente a un hombre llamado Fadi. Había perdido a su esposa en una redada por tener una Biblia en casa. Cuando le conté cómo Jesús me había liberado, lloró y me dijo: si Él te salvó a ti, puedes salvar a mis hijos. Esa noche oramos juntos. Semanas después me envió una carta diciendo que sus hijos habían aceptado a Cristo. Fue entonces cuando comprendí algo que jamás había entendido en mi vida de princesa. No hay mayor gozo que ver un alma rendida ante Jesús. Aún así, no todo fue fácil. Mi rostro apareció en redes árabes. Fui declarada apóstata públicamente y comenzaron las amenazas. Hubo noches en que tenía miedo de abrir la puerta, pero cada vez que la duda me quería vencer, recordaba las palabras del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo vivía bajo esa sombra. Una tarde, mientras hablaba en una conferencia, una mujer mayor se me acercó. Me tomó de la mano y me dijo: «Princesa, tú no escapaste por suerte. Escapaste porque Dios te quiere usando tu historia para despertar a los que duermen». Esa frase me atravesó. Miré a esa mujer con sus ojos llenos de fe y comprendí que mi misión no era solo ayudar a los perseguidos, sino también recordarle a los cristianos libres el valor de su libertad. A veces pienso en mis días de palacio. Tenía sirvientes, joyas, todo lo que el dinero podía comprar. Pero nunca tuve paz. Hoy, sin tronos ni títulos, tengo algo que el oro no puede comprar: la presencia del Dios vivo en mi corazón. Mi nombre ya no es el que usaba antes. No necesito un apellido real para saber quién soy. Soy hija del Rey de Reyes.
Y si mi historia sirve para que alguien, aunque sea una sola persona, entienda que Jesús está vivo, que su poder no tiene fronteras y que aún hoy hace milagros, entonces todo el dolor, toda la pérdida habrá valido la pena. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero lo más hermoso de todo no fue lo que hice, sino lo que Dios hizo en mí. Porque el mayor milagro no fue escapar de la muerte, sino aprender a vivir para Él. Y es aquí donde quiero hablarte a ti, que estás viendo este testimonio, porque quizá también tienes tus propias cadenas. Hoy miro hacia atrás y todavía me cuesta creerlo. La princesa que debía morir en una prisión saudí está viva, no por su fuerza ni por su poder, sino porque Jesús es real. Yo lo vi actuar con mis propios ojos. Lo sentí en mi carne, en mi alma, en mis noches más oscuras. Cuando todos me abandonaron, Él permaneció. Cuando las puertas se cerraron, Él las abrió. Cuando mi corazón estaba vacío, lo llenó de vida. Yo debería estar muerta. Y sin embargo, estoy aquí, hablándote. No por mí, sino por ti. Porque quiero que sepas que el mismo Jesús que me liberó de la muerte puede liberarte a ti de lo que te ata hoy. Tal vez no sea una prisión de hierro, tal vez sea el miedo, la tristeza, la culpa o una herida que llevas por años. Pero escucha esto, Jesús sigue haciendo milagros, y el mayor de todos es cambiar el corazón humano. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Cuando acepté a Cristo, no entendía todo, solo sabía que lo necesitaba. Con el tiempo descubrí que la verdadera libertad no está en huir, sino en rendirse. Rendirse a su amor, a su gracia, a su perdón. Por eso hoy te hablo desde el fondo de mi alma. No esperes a estar al borde de la muerte para buscarlo. Jesús no es una historia antigua, es un Dios vivo que toca vidas hoy mismo. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad, es porque Él te está llamando. Quizá tú también sientes ese vacío que yo sentía en el palacio, aunque tengas todo. O quizá te sientes tan roto, tan perdido, que crees que ya no hay esperanza. Pero déjame decirte algo, Jesús es esperanza, Jesús es perdón, Jesús es vida. Yo lo probé y jamás volví a ser la misma. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Él está tocando a la puerta de tu corazón ahora mismo. No importa tu pasado, ni tus errores, ni cuán lejos creas estar. Si hoy le dices, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, hazme nuevo, Él lo hará. Así como me liberó de una prisión real, también puede liberarte de la prisión invisible que te oprime. Yo lo he visto hacerlo una y otra vez, en mujeres perseguidas, en hombres endurecidos por el dolor, en jóvenes que habían perdido la fe. Todos cambiaron cuando conocieron a Jesús. Y ahora es tu turno. Cierra tus ojos un momento y escucha lo que te digo con el corazón. Jesús no es religión, es relación. No es un conjunto de reglas, es un abrazo. No vino a condenarte, vino a rescatarte. Si sientes algo dentro de ti ahora, no lo ignores, es Él. Te invito a orar conmigo. Señor Jesús, creo que tú moriste por mí. Creo que resucitaste y que hoy estás vivo. Entra en mi corazón, limpia mi pasado y hazme una nueva persona. Te entrego mi vida y mi futuro. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. No importa quién seas ni de dónde vengas, en Cristo todos somos uno. Yo, la mujer que un día fue una princesa de sangre, hoy soy simplemente una hija del Rey de Reyes. Y tú también puedes serlo. Nunca olvides esto. Jesús todavía abre prisiones. Todavía sana corazones. Todavía
cambia destinos. Y así como transformó mi vida, puede transformar la tuya, desde ahora y para siempre. No sé quién necesite escuchar esto hoy, pero Jesús no ha terminado contigo. Él todavía tiene un plan. Jesús es real. Comparte este testimonio y sé parte del milagro.